Sí, ya se ve la pantalla. Sí, señor, ya damos pantalla. Sí, ahí lo están viendo, ¿ok? Bueno, el sonido está bien. Sí, sí, señor. Bueno, perfecto. Bueno, entonces el tema que nos compete el día de hoy es la tercera parte de las tareas que tenemos asignadas en el módulo, que corresponden a la parte de ergonomía, específicamente carga física y mental. Entonces el objetivo es revisar pues, el marco conceptual, identificar las diferentes variables sobre carga física y mental y dar a conocer algunas herramientas evaluativas sobre estos dos aspectos. Cuando estamos hablando de ergonomía, pues la palabra ergonomía proviene de dos palabras griegas, que son ergos, trabajo, y nomos, leyes, lo cual pues, se traduciría como las leyes del trabajo. Y este término ergonomía fue definido por un científico naturista polaco, Jastrowski, en el año 1857, quien determinó que el campo de acción de la ergonomía sería la ciencia que va a permitir cosechar en beneficio propio y de los demás los mejores frutos del trabajo de toda la vida con el mínimo esfuerzo y la máxima satisfacción. A tratar de optimizar al máximo el esfuerzo físico y mental del trabajador con un mínimo esfuerzo y una mayor satisfacción. Anteriormente partíamos del principio de que todo nuestro esfuerzo era de carácter físico y eso podría, pues a través de bastante fatiga y esfuerzo, pues las cosechas que se proveían al principio de nuestra historia, luego pues todos estos procesos han cambiado a desgastes más de tipo mental. Pero el objetivo fundamental es optimizar ese esfuerzo que hace el ser humano y tener un mínimo esfuerzo y una mayor satisfacción de manera general. En términos de la legislación colombiana, revisando todo lo que es el campo de la ergonomía, nos define el decreto 1072 del 2015, que las empresas están obligadas a hacer procesos evaluativos en todos los factores de riesgo, ¿no? Y de origen físico, biológico, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, como ya lo hemos visto anteriormente, y habla acerca de los ergonómicos o biomecánicos. El decreto 1072 del 2015 establece la obligatoriedad en términos de la evaluación y la intervención de los mismos. Sin embargo, a diferencia de los factores psicosociales, no existe una resolución o un decreto específico sobre el particular. Debemos citarnos es en el decreto 1072, en términos de ello. De acuerdo a lo que nos dice la IEA, que es la Asociación Internacional de Ergonomía, existen tres grandes campos o dominios de la ergonomía física, la ergonomía cognitiva y la ergonomía organizacional. Y en cada uno de estos grandes dominios existen unas ciencias específicas que deben tener el abordaje en lo mismo. Entonces, en la ergonomía física pues, está abordada por la anatomía, por la fisiología, la antropometría, y nos evalúan todo el tema de posturas, manipulación de materiales, movimientos repetitivos, diseño del puesto de trabajo, los desórdenes musculoesqueléticos. Entonces, todo eso hace parte de la ergonomía física. La ergonomía cognitiva, por su parte, pues evalúa todo lo que son los procesos de percepción, memoria, razonamiento y respuestas motoras que el organismo, el ser vivo necesita para tomar decisiones, el desempeño y destreza, la interacción del hombre-computador, la carga mental del trabajo y el estrés. Y la ergonomía organizacional habla acerca de todo lo que es la estructura de la empresa misma, tales como sus políticas, procesos y todo lo que tiene que ver con la parte corporativa en términos de bienestar para el trabajador. Nos vamos a focalizar en estos dos aspectos básicos, ergonomía física y ergonomía cognitiva, para el desarrollo del tema del día de hoy. Cuando estamos hablando entonces de ergonomía física, como ya estaba comentando, que no hay una sola ergonomía física, sino que tenemos que hablar de cuatro grandes campos, que son la ergonomía anatómica, la fisiológica, la antropométrica y la biomecánica. Y cada una de ellas pues, tiene un campo de acción distinto.
La ergonomía anatómica se encargará de evaluar lo que es el tema de postura, sobreesfuerzo, manejo manual de materiales, movimientos repetitivos, del ser humano específicamente. La ergonomía fisiológica estudia todo el tema del metabolismo y el gasto energético del ser humano que podría generar fatiga. La ergonomía antropométrica suministra lo que son las medidas y dimensiones diferentes de parte del cuerpo para el diseño de todo lo que son los elementos con los cuales laboramos. Y la ergonomía biomecánica evalúa lo que es la interacción física del trabajador con sus máquinas y los materiales que maneja. Diríamos, en esos 4 campos debemos trabajar todo lo que es el campo de la ergonomía física, ¿no? Cuando hablamos en la evaluación de los factores de riesgo psicosocial, de las demandas del trabajo, aquí hay unas partes, unas dimensiones en donde nos habla acerca de demandas cuantitativas, demandas ambientales y de esfuerzo físico y demandas de carga mental. Pero como ustedes hicieron el ejercicio, pudieron observar que estos son percepciones subjetivas, ¿no? O sea, cuando a usted le preguntan, ¿el espacio de trabajo es cómodo? Pues ese término de comodidad es muy relativo, ¿no? Muy subjetivo. Para mí puede ser cómodo una silla que me permita simplemente tener mi espalda de manera confortable y no necesito más. Necesito un espacio en donde no haya ruido, que haya una ventilación acorde, pero pues digamos que ese espacio de trabajo en términos de comodidad y esa valoración que yo doy a través de esta evaluación es muy subjetiva. Al igual que si me preguntan a mí, mi trabajo me exige hacer mucho esfuerzo físico, pues depende del nivel o el estado físico que usted tenga, que le genere fatiga, algunas cuestiones tan sencillas como el caminar de un lado a otro, desplazarse de un sitio a otro de manera elemental. Si me preguntan a mí que si mis equipos o herramientas con los que trabajo son cómodos, pues depende también de los equipos que estén manejando en ese instante. Entonces diríamos que esto, recordemos que cuando a mí me piden hacer una evaluación, yo debo hacerla de manera objetiva y subjetiva. Y digamos que a través de esta evaluación que hicimos una evaluación subjetiva, que si ya un grupo de trabajadores de manera determinada me dice que estos espacios no son cómodos, que hay esfuerzo físico o que los equipos o herramientas con los que trabajan no son cómodos, pues me da un indicador de que algo hay que hacer allí de manera general. Pero si yo voy a hacer un análisis de puesto de trabajo, o sea, una observación directa en el cargo que yo voy a evaluar, pues debo tener unos criterios mucho más precisos y vamos a mirar cuáles serían ellos. Entonces, cuando estamos hablando de esfuerzo físico o carga física, lo vamos a definir en 2 tipos de carga: la carga estática o la carga dinámica. Cuando estamos hablando de carga estática, viene determinado por las posturas que tenemos que adoptar en el momento del ejercicio del cargo, o la carga dinámica frente a los desplazamientos y el manejo de cargas, que se requieren para esa labor. Entonces vamos a analizar estas 4 variables. Como les recuerdo, vamos a hacer un análisis, una observación de puesto de trabajo por carga física. Debemos evaluar lo que son las posturas, los movimientos repetitivos que se requieren, la manipulación de cargas o MMC y el esfuerzo o fuerza que se debe tener para ese cargo específico. Entonces, cuando estamos hablando de posturas, de igual forma debemos subdividirlo en estas 4 grandes posturas que se pueden llegar a adoptar: la postura mantenida, postura prolongada, forzada o antigravitacional. Por favor, observen bien esto, porque la tarea del método de Paris, pues debemos de especificar si algunas de estas posturas que vamos a observar se dan o no. La postura mantenida, entonces decimos que es aquella que se da de manera biomecánicamente incorrecta y se considerará mantenida cuando se mantiene por 20 minutos o más. Entonces diríamos, una postura que es biomecánicamente incorrecta, como esta postura que está adoptando ese trabajador, se tomará como mantenida cuando se tiene que hacer durante 2 horas o más, pero
si es biomecánicamente incorrecto, o sea, que esta persona tenga que flexionar sus rodillas hacia el piso y tenga que agachar un poco más su columna, diríamos que tendría máximo 20 minutos para estar bajo esa postura. ¿Listo? Entonces, una postura mantenida se genera cuando es biomecánicamente incorrecta. Una postura de trabajo prolongada se da cuando el 75% de la jornada laboral requiere una posición específica. Ejemplo, un guarda de seguridad, un vigilante en un banco en donde tiene que estar durante casi sus 8 horas de trabajo en posición de pie, y durante pequeños periodos de pronto podrá moverse de un lado a otro, podrá sentarse, pero diríamos más de 6 horas se debe estar en esta postura. Vemos que trabajadores, por ejemplo, cajeros, personas que están permanentemente en posición sentada y su oficio lo requiere durante más de 6 horas, diríamos que es una postura prolongada. Una postura forzada es aquella que se da cuando debemos colocar algunas de nuestras partes del cuerpo en una posición no natural o de disconfort. Por ejemplo, aquellos trabajadores que tienen que colocar sus brazos y sus manos por encima de la cabeza para la realización de una operación específica. Eso es donde lo podemos observar fácilmente en aquellas operaciones metalmecánicas o de sacrificio. Yo lo he visto mucho aquí en empresas del sector avícola, en donde tienen que hacer el sacrificio de pollo, de gallinas, en jornadas de más de 6 horas, haciendo movimientos repetitivos, y pues se podrán imaginar el nivel de esfuerzo musculoesquelético que está desarrollando este trabajador allí. Y la postura antigravitacional es cuando el posicionamiento del tronco, de las extremidades van en contra de la gravedad, ¿no? Entonces uno diría, ¿dónde encontraremos este tipo de posturas? Uno diría, pues tal vez en un circo, pero no sé, ¿se les ocurre alguna postura antigravitacional en un oficio común? ¿Han visto algo de esto de pronto en un cargo, en una tarea específica? Los escucho. ¿Aló? ¿Aló? En un circo, ¿no, profe? En un circo, sí, uno diría, pues a menos de que usted trabaje en un circo. Pero ¿en dónde más? A pesar de que se cuenta con muchas medidas y muchos elementos de protección personal, en los rescatistas de Defensa Civil y de Cruz Roja, muchas veces hemos visto condiciones de ese tipo. Posturas antigravitacionales, donde uno dice, pues, por pequeños momentos tienen que hacer este tipo de actividad, pero miren, por ejemplo, esta imagen. Miren. No están rescatando a nadie ahí, ¿no? Y ahí dice, ¿para qué ARL si están mis amigos? Entonces, una fotografía real en Colombia, en donde vemos de que estos 4 trabajadores sostienen a un compañero. Miren las medidas de protección que tiene y la postura totalmente antigravitacional de ese señor, de este caballero. Entonces, en limpieza de vidrios, en limpieza de pronto en operaciones de mantenimiento, de reparación, pero es una operación con bastante situación de riesgo allí y totalmente antigravitacional. Muchas veces en personal de obra encontramos este tipo de posturas de forma común. No son malabaristas, ni trabajan en circo, ni nada, pero pareciera, ¿no? Eso sucede en Colombia de manera muy típica. Bueno, en términos de movimientos repetitivos, consideramos que se desarrolla un movimiento repetitivo cuando se utilizan de manera conjunta distintos músculos, huesos, articulaciones, en ciclos de trabajo cortos, o sea, ciclos menores a 30 segundos o 1 minuto, o hay una alta concentración de movimientos por encima del 50% durante la jornada, durante la operación. Y se utilizan, pues, lógicamente, esos músculos. ¿Dónde lo encontraremos? Movimientos repetitivos, pues, todas nuestras tareas de tipo administrativo, donde tenemos que permanentemente utilizar el tecleado,
en bandas en donde los trabajadores deben hacer movimientos a nivel de muñeca permanentemente, o en trabajos igual de obra, en donde este tipo de herramientas hacen permanentemente movimientos en sus distintas articulaciones, movimientos repetitivos. Cuando estamos hablando de la MMC, cuando vean estas siglas, recuerden, es manipulación manual de cargas. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos dice que la manipulación manual de cargas produce entre el 20 y el 25% de los accidentes laborales en el mundo. ¿Y qué es esto? Básicamente el MMC es la movilización o manipulación de objetos en cuanto al levantamiento, en cuanto al desplazamiento, el traslado de los mismos. Entonces veamos que esto es bastante importante y conlleva pues una situación de riesgo permanente. El esfuerzo, que se refiere al nivel de fuerza o de tensión que requieren los músculos para el desplazamiento de un objeto. Entonces, esto pues ya lo vemos en operaciones más particulares. ¿Qué dice la norma colombiana en términos de esto? Nos remitimos a la resolución 2400 del año 79, que nos hablan estos artículos sobre los límites permisibles para el manejo, el transporte manual de materiales y los pesos máximos permitidos en Colombia. Entonces sigue vigente, de acuerdo a esta normatividad, que los hombres podemos levantar del piso 25 kilogramos, mujeres 12.5, y para cargar en hombros 50 kilogramos, mujeres 20 kilogramos. Entonces estos límites permisibles se deben dar. Pues, que si uno va y mira en el día a día, como que esto no aplica mucho. O sea, para una obra, se va para una empresa de carga y ustedes ven de que 25 kilogramos puede pesar una caja, pero le echan 3 más. Y las mujeres, pues, eso hoy en día, pues, diríamos, es casi que igual. Tanto hombres y mujeres están bajo las mismas condiciones de trabajo. Veamos esto. Cuando una persona está levantando 25 kilogramos en un objeto desde el piso, está ejerciendo una presión a nivel de columna de 75 kilogramos por la biomecánica de nuestro cuerpo. Diríamos, estamos ejerciendo una presión de 75 kilogramos si levantamos un objeto de 25, haciéndolo de esta manera. Pero si lo levantamos de una forma incorrecta, como es esta, el no doblar las rodillas y el ejercer toda la fuerza en los brazos, estaríamos ejerciendo una presión de 375 kilos a nivel de columna. Entonces diríamos, ¿el problema está en dónde? ¿El problema está en el peso? ¿O el problema está en nuestra conducta? Pues fácilmente uno puede evidenciar que muchas de las patologías que se desarrollan se están desarrollando por una mala conducta, una posición incorrecta para el levantamiento de un objeto. Y quiero compartir con ustedes pues, este pequeño video que nos evidencian algo de esto.
¿Listo? Entonces uno diría, nuestra naturaleza nos lleva a tener unas posiciones biomecánicamente correctas. O sea, una niña de 17 meses sin tener ningún tipo de capacitación ni charla sobre el tema, que nos da clase de cómo se debe levantar un objeto. ¿Por qué sucederá esto? Es la pregunta. ¿Qué creen que es lo que pasa? Nosotros podemos tener toda la normatividad del mundo, ser muy estrictos en la aplicación de la misma. Podemos limitar el peso del elemento que se está levantando, pero la gente se sigue enfermando y sigue desarrollando patologías y accidentes por esta situación. Entonces, nuestro campo de acción como especialistas es más que mirar el peso mismo, es mirar las conductas de nuestros trabajadores, ¿no? Y hacer un gran trabajo de sensibilización sobre la importancia de que, hombre, tenemos que cambiar esto, si no, nunca vamos a impactar los indicadores de accidentes y enfermedades. No sé qué piensan acerca de eso ustedes, ¿no? Los escucho. ¿Alguien trabaja en este sector de construcción o en donde se desarrolla mucho este tipo de patologías? ¿Se ven este tipo de situaciones? ¿Se escucha? ¿Aló? ¿Todavía estamos ahí? Okay. Bueno, están muy silenciosos el día de hoy. Bueno. En el área médica, ¿hay médicos acá en el grupo, auxiliares de enfermería, del campo hospitalario, donde se presenten este tipo de situaciones? ¿Cuánto puede pesar un paciente regularmente? Normalmente puede estar por el orden de los 60, 70 kilos aproximadamente, ¿no? Y si es un hombre, perfectamente podemos encontrar gente de 80, 90, 100 kilos para arriba. No sé si les ha tocado desplazar a alguien con esta contextura. Entonces uno muchas veces dice un auxiliar de enfermería o un médico en donde no tiene los elementos requeridos para el desplazamiento de un paciente de este tamaño, podrá estar expuesto a una enfermedad o un accidente por esta situación de manera inminente, ¿no? Entonces, por favor, prestémosle mucha atención a esto. La resolución 2400 del 79 nos dice que si vamos a tener objetos con estos pesos, se debe colocar en la parte exterior el peso correspondiente, ¿no? Todos ellos deben estar establecido eso. En el artículo 391 nos dice pues, que debemos utilizar elementos de seguridad adecuados para evitar algún accidente sobre ello. Y en el artículo 392 es donde nos habla acerca de los límites permisibles. Bueno, entonces, ¿en qué tareas o oficios podremos encontrar mayor exposición a esfuerzo físico? Muchas veces vamos a levantar una matriz de riesgos, vamos a hacer una evaluación de los factores de riesgo psicosocial, pues, y nos va a salir altísimo las demandas ambientales y de esfuerzo físico. Ya sabemos de que en aquellos campos petroleros, trabajadores de frigoríficos, de mataderos, de productos químicos o personal de salud, hemos de encontrar que inherentemente estas demandas ambientales y de esfuerzo físico van a ser bastante altas, ¿no? Perdón. Pues por favor, para que ustedes tengan en cuenta antes de levantar la matriz de riesgo, pues cuáles son las distintas ocupaciones que vamos a observar. Y sí o sí, antes de llegar al análisis, ustedes van a decir, bueno, pues, no hay que analizar mucho, no hay que aplicar una batería para identificar de que el esfuerzo físico nos va a salir alto. ¿Qué debemos hacer como profesionales del área para minimizar el impacto de estos esfuerzos? Pues diríamos, pues atacar la fuente de manera directa es complicado. Debemos trabajar mucho en la parte de la conducta del trabajador y en el tema de las pausas que se requieren
para disminuir los niveles de fatiga, ¿no? Es importante. Frente a los métodos evaluativos, es importante que revisemos las normas técnicas colombianas, las NTC y CONTEC, y en estas NTC, en estas 6 NTC, encontramos ya lo que tiene que ver con la parte de manipulación de cargas, en la 5693, uno en la 5693, 2, vamos a encontrar todo el tema de desplazamiento, de empuje y alarga, objetos. En la 5693, 3, vamos a encontrar el tema de movimientos repetitivos, la 5649, las medidas antropométricas, 5723, metodología para evaluación de puesto de trabajo, y la 5748, carga mental. Pues en estas normas técnicas, si ustedes requieren hacer algún tipo de análisis o observaciones, por favor, para que las tengan en cuenta. ¿Dónde se consiguen estas normas técnicas colombianas? Pues directamente en la página de CONTEC, ustedes las podrán tener allí, y hay algunas pues que tienen un costo relativamente asequible, otras que son un poco más caras, ¿no? Pueden oscilar entre los 80.000 pesos y los 250.000 pesos cada una de estas normas, ¿no? Para que por favor ustedes lo tengan aquí como referente en donde poder observar estas normas técnicas en Colombia. El ejercicio que hicimos, que ya realizaron ustedes, el cuestionario nórdico, o también se llama como método de Boringa, y fue desarrollado por el Consejo Nórdico, donde están Dinamarca, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, en los años 80. Es un cuestionario que es bastante, diríamos, tiene un nivel de confiabilidad bastante alto en Europa, ha sido adoptado en Colombia, en países suramericanos, y nos permite, como ustedes pudieron observar en el ejercicio, identificar sintomatología a nivel de cuello, hombros, columna, cadera, rodilla, tobillo, pie, de manera específica. Entonces, como ustedes pudieron desarrollarlo allí, parte de unos datos personales, y simplemente lo que se requiere es si se presenta o no la sintomatología en los últimos 12 meses en esa área anatómica y durante los últimos 7 días. Esto no tiene ninguna estandarización como la batería de riesgo psicosocial, no tiene unos valores ya establecidos, sino que es de manera pues, muy descriptiva, que esa descripción debe ser detallada en esta gráfica. Esto es básicamente el entregable en el informe. Como les estaba comentando yo, se deben colocar el número de trabajadores total observados, o evaluados, perdón, y la frecuencia que corresponde al número de trabajadores que presentan esa sintomatología en los últimos 12 meses y los últimos 7 días. Lo que hablábamos la vez pasada, pues lo importante aquí es uno analizar en dónde se encuentran los principales síntomas, en qué región anatómica, y si podría estar asociado o no a algún oficio en común, y mirar qué podemos hacer para minimizar el desgaste o la patología o enfermedad en algunas de estas regiones anatómicas de acuerdo a la ocupación observada. ¿Listo? La segunda tarea se llama método de Paris. Es el famoso método de Paris que significa detección participativa de los riesgos. Eso quiere decir de Paris. Eso no tiene que ver con el apellido del inventor ni nada, sino a las siglas, detección participativa de los riesgos. Fue diseñada por este ingeniero, Jacques Mocher, en la Universidad de Lovaina, y básicamente lo que hace es, nos permite a través de estas 18 variables o aspectos, identificar cuáles son las situaciones críticas. Pues son 18 en total, en donde se evalúa desde la parte locativa, la parte de riesgos, la parte psicosocial y demás. Diríamos que eso me permite a mí identificar de manera muy general 18 aspectos particulares en un área de trabajo. Con el propósito del ejercicio académico que estamos desarrollando, no vamos a desarrollar estos 18 aspectos porque ya sería bastante dispendioso. Lo vamos a centrar únicamente en 5 aspectos. Ya les voy a decir cuáles van a ser. ¿Cuál es el entregable de esto? Pues básicamente es mirar la situación de trabajo que se observó, las 18 variables,
y a través de estas convenciones de semáforo identificar en cuáles de ellas se presentan las principales situaciones críticas. Verde, pues cuando la situación es ideal, amarillo cuando puede tener una situación de mejora adecuada, y rojo cuando definitivamente es muy mala esa condición. Entonces, se presenta este balance con las variables que les voy a indicar enseguida, y esta tabla en donde se describe quién es la persona responsable de hacer la adecuación de esa situación, qué se debe hacer, qué se hace, y presenta estos símbolos en términos de costo. Recuerden, esta metodología originalmente es europea, nos habla en términos de euros. Eso lo podemos cambiar a términos, o la simbología en términos de pesos. Entonces nos presenta uno solo cuando es de poco costo, dos cuando es medianamente costoso, tres cuando definitivamente es muy costoso. No nos habla aquí en términos de que saquemos un dato real de costos para hacer la mejora, sino simplemente nos da una categorización bajo esos tres símbolos. ¿Cuándo cree que se pueda solucionar dicha situación? Y cuándo sería la revisión de la misma, de manera específica. Entonces, ¿cuáles van a ser los aspectos que vamos a revisar? Son los siguientes. Creo que ahí se salió la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? No, Sí, pues vemos la pantalla. Sí, pues solo dice estás presentando tu pantalla. Okay, bueno. no se ve nada. Ahí ya se ve. Y ahora sí. Bueno, perfecto. Entonces les estaba comentando que el de Paris original tiene 18 variables. No vamos a hacer las 18 variables. ¿Qué es lo que necesito que por favor desarrollen en este informe? En una sola área de trabajo de alguno de los integrantes del equipo, del grupo, por favor hagan una observación de las siguientes situaciones, de las siguientes variables, solamente en una. No hay necesidad de que cada uno de ustedes lo haga de manera independiente. Entonces, van a revisar los siguientes aspectos. No fue una pregunta, ¿usted nos envía eso? Sí, yo se los apunto por anuncio, ¿listo? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. Perfecto, un gusto. Bueno, entonces, mira, van a hacer lo siguiente, por favor. Entonces, van a hacer una observación de un área de trabajo. Cuando me refiero a un área de trabajo es si hay algún integrante del grupo, de ustedes, que pueda hacerlo en un área real de trabajo. Usted digamos que yo estoy trabajando de manera presencial y lo puedo hacer en un área determinada, pues bienvenido sea. Si todos los integrantes del grupo pues están bajo la modalidad de teletrabajo, pues háganlo en un puesto de trabajo en donde estén ustedes en su oficina, en su área de trabajo habitual en este momento, pero en uno solo. Teniendo en cuenta lo siguiente, el taller, la oficina, el espacio donde trabajo es de un tamaño relativamente cómodo, ya que permita el desplazamiento del trabajador por las distintas áreas. Las zonas de trabajo están bien ordenadas, sin aglomeración inútil de objetos, estas permanecen aseadas, ¿no? Y lo importante aquí es colocar un registro fotográfico y definir la categorización. Si ustedes consideran que está bien, colocarle un color verde; si está de manera muy regular, amarillo; o si está muy mal, rojo, ¿no? Entonces, simplemente lo que hacen es aquí la categorización y aspectos para estudiar con más detalle. Es tener en cuenta si la ubicación de los objetos pertenecientes al trabajo están de manera adecuada, el tipo de limpieza, el estado del piso, la visibilidad de los operarios hacia el exterior y demás. Importante colocar aquí un registro fotográfico real del área que ustedes están revisando. Segundo aspecto, la adecuación del trabajo, se llama así.
en donde establece que si el trabajador debe trabajar de manera sentada, si su silla es cómoda, estable, cuenta con suficiente espacio entre las piernas y el piso, si trabaja de pie, si sus movimientos están delimitados por otros objetos, si tiene algún tipo de descansapiés, si las alturas de las mesas y estantería corresponden a la altura del trabajador o no, el trabajo repetitivo, pues recordemos si se debe hacer trabajo de tecleado, si deben hacer movimiento repetitivo de muñecas o algunas articulaciones en sus manos, igual ustedes van a hacer esta revisión. En términos de manipulación, ¿quieres comentar algo, Arlene? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, y cuando el trabajo no es tanto en oficina, o sea, me refiero que, por ejemplo, digamos, lunes y martes oficina, miércoles, jueves y viernes campo, hay como... Listo, entonces ustedes aquí establecen ese nivel de detalle. Entonces ustedes establecen aquí que efectivamente esa tarea se cumple de manera intermitente, ¿sí? O sea, no se cumple durante los 5 o 6 días de trabajo, sino que se da periodos, en qué periodicidad se da, ¿sí? Pero igual ustedes deben hacer el registro de la situación observada, ¿sí? ¿Listo? O sea, ¿en todos hay que tomarle una fotografía o solo en la primera? No, en todos, en donde ustedes digan, en esta tarea o en esta ocupación específicamente, observamos de que hay trabajo repetitivo, de que hay manipulación de cargas, ese tipo de situaciones. Por ejemplo, si no se da, perdón, ¿sí? perdón. Si, por ejemplo, en esa no sea manipulación de carga, no se coloca. Digamos que en esa área de trabajo no hubo una manipulación de cargas. O Sí, siempre tiene que haber. no necesariamente, porque ustedes pueden decir de que es un trabajo de tipo administrativo, en donde el tipo de cargas que se levanta... O un médico, una enfermera, o Si algo es así así, también. sí. Si es así en el campo hospitalario, pues diríamos sí. Hay este tipo de manipulaciones. Si hacen ustedes aquí la descripción de más o menos el peso que tienen que levantar estas Listo. personas, ¿sí? Más o menos. Los aspectos a observar. El peso y la carga, la facilidad, los elementos con los cuales pueden llegar a hacer esos desplazamientos y demás. Profe, Listo. yo Sí. tengo una duda con respecto a lo que dice la compañera. O sea, que tenemos que buscar un cargo que cumpla con todo eso, porque... No necesariamente. No necesariamente. Un cargo siempre es administrativo, pues no tiene cargas, No tiene eso. la cargas. Por eso la invitación mía es, si alguno de ustedes, los integrantes del equipo, considera que hay un puesto de trabajo interesante que pueda abarcar Todo. distintas variables que estamos observando, pues sería mucho mejor, ¿no? Bueno. Bueno, Pero todo, pero sí, digamos, la gran mayoría los aspectos más importantes. Ok, perfecto. Pero si ustedes me dicen, no, es que ninguno del grupo de trabajo está trabajando en estas condiciones, y no todos estamos desde la casa, pues háganlo entonces con las condiciones actuales de trabajo. Pero la invitación es a que lo hagan en un sitio real, en donde podamos encontrar el mayor número de situaciones observadas aquí. ¿Listo? Perfecto. Listo, profe. Muchas gracias. En términos, listo, perfecto. Entonces recuerden, son 18, pero a las 18 solamente vamos a manejar estos aspectos, 5 aspectos de los 18. Y sobre eso vamos a concentrarnos en el informe. La carga mental, entonces vamos a mirar cuáles serían los elementos de carga mental. Igual ustedes van a mirar a ver si se requiere un nivel de atención alta, si las decisiones que deben de tomar los trabajadores, pues las debe tomar en un tiempo determinado, si los ciclos para toma de decisiones son relativamente cortos. Vamos a mirar cuáles son las definiciones de carga mental enseguida. ¿Listo? Y eso, pues lógicamente, como les estaba comentando, lo van a colocar en estas tablitas que aparecen acá. ¿Listo? Entonces, me interesa es que me coloquen aquí, no más, ustedes me dicen, bueno, profe, es que no encontramos nada así importante, todo nos salió entre verde y amarillo. Coloquen aquí por lo menos 3 aspectos de lo que ustedes pudieron observar que tendrían algún margen de mejora, ¿no? Entonces, si no son todos, por lo menos 3. Ustedes digan, se puede mejorar este aspecto de determinada manera. ¿Listo?
Perdón, en las caritas es lo que uno le calificó en las Es- anteriores, ¿verdad? Exactamente, sí. Ahí en las Listo. caritas ustedes van a manejar esa partecita. ¿Listo? Entonces, en eso consiste esta metodología de pares. Como ya estaba comentando, de igual forma no existen unos estándares, no existe una categorización, unos rangos ya establecidos, sino simplemente es una metodología de observación directa de puesto de trabajo y de detección de riesgos de manera participativa. ¿Por qué se llama de detección participativa? Porque la idea es que no lo haga una sola persona, sino que lo hagan un grupo de trabajadores de manera específica. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que el ejercicio lo hagan entre los 5 y la discusión y la participación de estos riesgos que lo hagan entre todos, ¿no? De un solo puesto, sobre un solo puesto. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto, perdón? Pues por ahora no. No, Bueno, Ahora sí, no, ya. lo único es que son 18, uno escoge las No, 5 nada no. más. Recuerda que las 18 ya están escogidas, ¿no? Ya les dije a ustedes cuáles son. Yo les voy a enviar este formatico. sí, la que Este usted es nos mostró. Esa exacto, la 1, la 2, la 7, la 8 y la 9. correcto. De las 18 son carga mental, Ah, ok. manipulación, trabajo repetitivo, adecuación del trabajo y área del trabajo general. Son 5 nomás. ¿Listo? Listo. Y esa solo escogemos un puesto de trabajo de los 5 compañeros Correcto. que Entonces, tenemos que hacer la evaluación. exacto. La invitación es a que traten de buscar un puesto de trabajo un poco complejo, ¿no? Que nos permita observar este tipo de cosas. ¿Vale? Ok, sí, señor. Listo. Muy bien. Entonces, vemos en la literatura, pues, ya nos han hablado bastante sobre cuáles deberían de ser las posiciones ideales de trabajo. Pues veamos aquí, debe tener a nivel de puesto sedante, puesto administrativo debe tener un descansapiés, debe tener, pues, lógicamente, la posición de la espalda lo más recta posible, la posición del computador de manera paralela a nuestros ojos. Aquí aparecen, pues, todos los datos que nos solicitan de manera ergonómica tener. Y si estamos trabajando de pie, igual, tengamos la posibilidad de tener un reposapiés y tener la posibilidad de alternar nuestros pies en este elemento. Y lo que nos solicitan, que debe existir un elemento en donde una silla, donde el trabajador de manera periódica tenga la posibilidad en periodos cortos de sentarse. Si uno ve esto en la vida real, esto no se da, ¿no? Entonces, ustedes, cuántos vigilantes en los bancos, o cuántas personas que atienden público y demás, vemos de que pasan sus 8 horas sin tener la mínima posibilidad de hacer esto. Entonces, veamos los costos de esto a futuro, no solamente en la salud del trabajador, sino en las implicaciones de rotación de este cargo, todo lo que tiene que ver en afectación en términos de salud económica de este tipo de posturas permanentes. Bueno, cuando vamos a hablar de carga mental, específicamente la Asociación Internacional de Economía, la IEA, nos dice que es todo el conjunto de tensiones inducidas en una persona por las exigencias en términos de procesamiento de información, a partir de un conocimiento previo, de la actividad de memorización, racionamiento, búsqueda de soluciones, etc. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Ok, gracias. Bueno, entonces, igual cuando estamos hablando de demandas de carga mental, en la batería de factores de riesgo psicosocial hay una dimensión que evalúa este aspecto particular y de manera subjetiva pues nos preguntan si mi trabajo requiere estar muy concentrado, memorizar mucha información, atender muchos asuntos al mismo tiempo, requiere fijarme en pequeños detalles y que si en síntesis debo hacer mucho esfuerzo mental. Pero les recuerdo, pues todo esto tiene que ver con calificaciones subjetivas, que si un grupo determinado de trabajadores, ejemplo, en una empresa de 100 trabajadores, en un área de 15 trabajadores, me marca alto este indicador de demandas de carga mental, diríamos, está asociado a una situación inherente del trabajo.
Muchas veces uno dice, pues ataquemos la fuente de la demanda de carga mental y sería imposible modificarla. Pero ¿qué debemos hacer entonces para minimizar el impacto de esto? Vamos a observar qué se puede hacer. Entonces, en demanda de carga mental, en el documento técnico que realizamos de los factores de riesgo psicosocial, nos define las condiciones que se deben tener en cuenta para el análisis de esta demanda. Entonces, la primera es el nivel de esfuerzo, memoria, atención o concentración que se requiera. ¿Y cuándo se da? Cuando debe permanecer concentrado por largos periodos de tiempo en su trabajo. O cuando podría ocurrir un grave error si se desconcentra o debe memorizar mucha información en su trabajo. Y se deben establecer la frecuencia de esta condición, el tiempo de exposición y la intensidad, entendiendo como la frecuencia, la cantidad de días al mes en que se debe realizar dicha actividad, el tiempo de exposición es la cantidad de horas durante la jornada de trabajo, y la intensidad, los efectos probables frente a la complejidad de esta situación misma. ¿Listo? De la frecuencia, el tiempo y la intensidad es la que nos determinará el nivel de riesgo de carga mental frente a este aspecto. Entonces, primero debemos establecer los niveles de memoria, atención o concentración. Segundo, si la tarea exige unos altos niveles de detalle o precisión visual o manual. Y este indicador se da cuando el trabajador debe realizar actividades en donde debe esforzarse por atender pequeños detalles, manipular objetos o herramientas de mucha precisión. Es esforzarse por atender pequeños detalles. ¿En qué ocupaciones podremos encontrar esto, por ejemplo? O manipular objetos o herramientas de mucha precisión. ¿En dónde? ¿En cuál de las tareas que ustedes desarrollan podrían estar expuestas a esto? Están muy callados, obvio. En las áreas odontológicas le toca mucho uno en lo que tiene que ver con implantes y con la parte estética. Correcto, correcto. Entonces diríamos que tiene que manipular elementos muy pequeños y esforzarse para atender cosas con mucha precisión. Diríamos el nivel de carga mental ahí es alta. ¿Por qué? Porque la tarea exige estos niveles de detalle y de precisión. Y eso lo debemos determinar entonces, les recuerdo, en términos de frecuencia, de tiempo de exposición y de intensidad. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer un análisis de puesto de trabajo por carga mental, deben de tener en cuenta esos aspectos. Si la condición debe ser, si es un uso elevado en cantidad en términos de información bajo presión de tiempo, o sea, cuando se requiere la información en tiempos muy cortos, cuando se deben permanentemente utilizar números, códigos, palabras o textos en poco tiempo de manera muy rápida. La condición... En ese aplicaría yo, qué pena. ¿Qué tarea estás? Digamos que la condición 6, yo aplico mucho porque el tema es de inducción ambiental, inducción social y inducción en petróleo. Okay. Entonces le toca a uno estar actualizándose, digamos, en cuanto a cortes de crudo, en cuanto a números de resultados, y toca a veces de ya para allá. Okay. Bastante. Y en términos de frecuencia, diríamos que cantidad de días al mes en que tienes que desarrollar ese tipo de labores. De los 30 días. Ok, digamos que yo, bueno, si salió una capacitación miércoles, jueves y viernes, yo la tengo que atender. Y toda la información debe ser actualizada y buscar base de datos que esté al día, que esté actualizada. Ok. Entonces revisas la cantidad de días al mes, entonces tú dirías, no son los 30 días, aproximadamente podríamos estar hablando de unos 15, no sé, 15 días, la mitad del tiempo. ¿Cuántas horas de trabajo durante la jornada estás expuesta a esa condición y cuáles podrían ser las consecuencias de ello? Okay. En eso sí, en cuanto a horario de trabajo, sí sería un poquito complicado, porque digamos que yo me desplazo desde Arauquita hasta el campo. La ruta pasa por mí a las 5 de la mañana
y estoy retornando otra vez a la casa por ahí tipo 6 de la tarde. Entonces, es un tipo bastante problemado, ¿no? No desarrollando el mismo oficio, pero sí los desplazamientos entre sitios te generan ese tipo de desgaste, ¿no? Listo. Bastante. La condición 7, entonces evalúe la simultaneidad que tengo que hacer yo frente a tareas distintas. Entonces se da cuando se debe prestar atención al mismo tiempo a diferentes tipos de información, por ejemplo, datos numéricos, códigos, palabras, textos, de manera simultánea, ¿no? Y la condición 8 es la información necesaria para realizar tareas de manera compleja. Es cuando el trabajador debe esforzarse por el uso de fórmulas o idiomas distintos, códigos o información estadística de manera compleja, ¿no? Entonces diríamos en dónde podemos encontrar este tipo de condición, en campos petroleros, en áreas de ingeniería, en obras civiles, donde tienen que estar permanentemente bajo esta condición. Y en otros oficios tales como pues, controladores de tráfico aéreo, cirujanos, odontólogos, microbiólogos, ¿no? Y demás, todos estos oficios. ¿En qué tareas? Pues todas las que nos relacionen acá. Pues uno diría una alta carga mental. Hay que hacer una aplicación de batería de riesgos psicosocial, una matriz de riesgos para evidenciar de que un operador aéreo, por ejemplo, está muy expuesto a carga mental. Además de, por el nivel de detalle, de precisión, la responsabilidad exigida en estos oficios. Todo lo que tiene que ver con la parte médica, la parte hospitalaria, pues hay que decir. Entonces también tienen una altísima carga mental. Personal de bancos, donde pues, están manipulando dinero y la desconcentración en un cliente que esté atendiendo, pues conlleva a pérdida de dinero, ¿no? Y eso pues los pone a altas situaciones de estrés y de problemáticas a nivel mental que puede llegar a desarrollar. Y el tener simultáneas actividades que desarrollar durante un tiempo determinado, pues eso nos va a generar una fatiga mental bastante significativa. Pues hoy en día tenemos que estar expuestos en nuestros trabajos, no solamente al computador, sino a la atención de nuestros hijos, todo se nos mezcló en ese momento. Yo creería que en ese momento más que nunca estamos expuestos a toda la carga mental relacionada a esto, ¿no? La mayoría estamos trabajando en nuestras casas y esta complejidad y simultaneidad nos está llevando a una situación bien que podría ser patológica en algunos casos. Métodos evaluativos para estos aspectos. Estos documentos yo se los puedo enviar para que ustedes por favor los revisen. Dentro de la bibliografía nos citan algunas de estas escalas, algunas bastante antiguas, bastante viejitas, con el método de Cooper, el Bedford, el de carga global, el SWOT, NACE, el perfil de carga mental. A mí me gusta mucho este método, que es un método mexicano que se llama método ERGOS, para carga mental. Ustedes pueden observar, nos detalla de manera precisa estos aspectos: presión de tiempo, nivel de atención, de iniciativa, de aislamiento, de complejidad, de monotonía, de procesos centrales, de horario de trabajo, relaciones oponentes de trabajo, demandas generales. Y nos da una categorización numérica, una valoración frente a lo que estamos observando. La elaboración de los tiempos de pausa sean por debajo del 5% de la jornada en términos de presión de tiempos. Nos dice, se puede parar la máquina o el proceso, interrumpir, no, a veces sí, y todo esto le da una puntuación. Entonces, para cada una de estas variables, que era lo que llamábamos dominios, en la evaluación anterior nos da una calificación más precisa, ¿no? Pues para cada respuesta de esta, entonces diríamos, nos da una valoración. Esto no es para aplicarse lo que el trabajador lo diligencie, sino cuando vayamos a utilizar esta metodología, es una herramienta que nos permite tener un nivel más preciso en términos de lo que estamos observando, carga mental. ¿Listo? Y aquí nos da de manera muy general pues, cómo se hace la sumatoria de esta puntuación. Es muy sencillo, realmente no tiene ningún tipo de complejidad. Y el otro se llama el NTP de carga mental, el método NASA.
Este sí ya es un poco más general porque tiene unas dimensiones que no son tan precisas como el método Argos, pero pues me permiten identificar algunos aspectos de carga mental. ¿En qué consiste? Pues al trabajador simplemente se le, a manera de una pequeña entrevista, pues se le solicita qué tan demandante mentalmente su tarea, nos debe colocar en esta escala la puntuación que considera es la que él tiene en términos de eso, baja acá, alta, que eso tiene 20 cuadritos. Esos 20 cuadritos, ¿verdad? Supongamos el trabajador nos marcó aquí, es usted una puntuación de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y con una regla de 3 nos determina una puntuación convertida. Si marcó 6 de 20, eso nos daría 30 puntos. Y luego nos da a través de una pequeña escala esa puntuación convertida a qué corresponde. Eso es como para que ustedes lo observen después y si se los solicitan, conocen alguna metodología para carga mental, que la tengan, puedan tener alguna de ellas. Les recomiendo principalmente este método Argos, me parece como más preciso en términos de lo que queremos observar. Y recuerden anteriormente cuáles son los criterios que se deben de tener para definir cuándo existe o no unos altos niveles de carga mental, que son los que observamos anteriormente. ¿Listo? Bueno, no sé si tengamos alguna pregunta hasta acá. Profe, una pregunta, ¿el de carga mental también lo tenemos que hacer o eso es solo un ejemplo? Eso es simplemente como una ayuda didáctica, pero no hay que hacerlo. Ah, ok. Perfecto, gracias. Bueno, y para terminar esta frase de una escritora norteamericana que se llama Mary Ferguson, dice, si usted cree lo que siempre ha creído, entonces siempre pensará en lo que siempre ha pensado, siempre actuará como siempre ha actuado, siempre obtendrá lo que siempre ha obtenido. Entonces, nuestra tarea como profesionales en el campo de la seguridad y salud en el trabajo es sensibilizar desde la gerencia misma hasta el último operario de la cadena que tenemos en la empresa, ¿no? Y tal vez lo más complejo es cambiar esas experiencias previas de la gerencia y de los trabajadores. Como nunca nos ha pasado nada, como creemos que en últimas eso hay que hacerlo porque la norma lo exige, pues hagámoslo. Pero realmente los resultados no van a ser los más positivos. Es convencer a la gente de que debemos actuar y debemos cambiar la situación de riesgo en nuestras empresas, no con el ánimo de que no nos sancione el ministerio, sino que en últimas eso tiene una repercusión en términos de beneficio para todos los miembros de la organización, de la empresa. El gerente más que nadie pues estará pensando en términos numéricos y cuánto nos cuesta esto, pero cuánto le puede costar a usted un buen diagnóstico, una buena intervención versus lo que usted se va a ahorrar en términos de ausentismo y en términos de enfermedades y demandas y demás, ¿no? Muchas veces es hacer esa balanza entre cuánto está invirtiendo usted versus lo que va a recibir a futuro. Entonces, sobre ese particular tenemos que trabajar muchísimo como profesionales del área de la seguridad y salud en el trabajo. Lo que yo les estaba comentando, nosotros somos un país rico en normas, en circulares, en resoluciones, en leyes y demás, pero de ahí a que se apliquen y que eso efectivamente se cumpla y los resultados los veamos, pues es bastante trecho, ¿no? Seguimos siendo un país con una tasa de accidentalidad muy elevada en comparación a otros países, por ejemplo, países orientales como Japón, como Corea, en donde la gente pues, no tiene que estar permanentemente recalcándole sobre la importancia del autocuidado, nada de eso, ya todo el mundo sabe, son responsables en términos de criterio de su bienestar y el bienestar de su familia. Y la tasa de accidentalidad es muy baja en comparación a la nuestra. Entonces, ese es el trabajo que tenemos fuerte en este campo, ¿no? No me resta sino pues agradecerle la participación de todos ustedes durante estas dos semanas. Les recuerdo mis datos, aparecen allí. Mi teléfono a través de WhatsApp, directo, cuando ustedes gusten comunicarse conmigo, estaré atento pues a cualquier duda. Dice mi correo corporativo, jbernal5@unap.edu.co.
Bueno, Profesor, buenas noches. buenas Yo noches. tengo una pregunta. Sí. Nosotros tenemos el grupo con las compañeras y del grupo pues, solo estamos 3. ¿Podríamos hacer los resultados con las 3 o tendremos que parar? No, realmente no hay ningún inconveniente. Pues sí me interesaba que fuera 5 para que hubiese un análisis estadístico un poco más detallado, ¿no? Porque digamos que cuando ya hay 3 personas, si fuese una empresa, por ejemplo, de 3 personas, difícilmente ustedes pueden dar unos análisis generales, reales y objetivos, ¿no? Casi que estarían hablando de manera individual frente a los resultados dados. Pero sí, perfectamente, para el ejercicio académico que estamos realizando, lo podemos hacer con los 3. No hay problema. Lo que me interesa es que sepan ustedes cómo hacer este tipo de evaluaciones ya en una empresa más grande, ¿no? Y qué herramientas pueden llegar a tener. Muchas gracias. Con gusto. Bueno, les voy a pedir un último favor. El día sábado voy a abrir un espacio en la tarde. Yo les confirmaría a ustedes si de 4 a 5 o de 5 a 6. Mañana les mando un anuncio para aclarar cualquier duda que surja. ¿Listo? Entonces les dejo la última, o mañana mismo les envío el método de pares, las variables que deben ser observadas para el informe final. Les recuerdo la fecha de ese informe final, que es el día 28 de octubre. Profe, una pregunta. O sea, el primer trabajo es listo, la encuesta, lo otro es el análisis de la encuesta y el tercero es este método de pares. ¿Eso es lo mismo? ¿El nórdico No, lo vamos a nórdico hacer? y de pares lo van a hacer en un mismo informe. ¿Sí? Ah, el nórdico y pares están juntos. Están juntos, correcto. ¿Qué ¿Por ese qué fue me el que interesa? explicaste la vez pasada? Sí, el nórdico fue el que yo les envié, que ya lo contestaron ustedes y es sacar la frecuencia de las regiones anatómicas con sintomatología, ¿sí? Ajá. Ese. Ok. O sea, Y que este, ese va con este de París. correcto, así es. Listo. Y este de París es para que ustedes hagan un observación en un área particular de trabajo teniendo en cuenta las variables que observamos. O sea, el de nórdico solo es hasta la tabulación de sacar los porcentajes. No, Hasta ahí es. hasta ahí un pequeño análisis. Y un pequeño análisis de cuáles son los que más Exacto. a nivel Y que podría estar asociado a qué oficio, a qué tarea que desempeñan ustedes. ¿Sí? Ay, profe, le iba a pedir un favor si hace la del sábado puede ser después de las 6. O sea, como si la vez pasada de 6 a 7. Okay, Es que yo una listo. tarde no puedo. Ah, bueno, perfecto. Sin embargo, les recuerdo que yo voy a estar atento al celular, al WhatsApp, cualquier duda. Listo. Me pueden consultar. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, no me resta entonces sino agradecerle la participación. Fue un grupo bastante dinámico, con dudas permanentes, dudas que surgen en la mayoría de los módulos. Las psicólogas o los psicólogos del grupo les dejo todas estas herramientas que van a ser en últimas el quehacer diario y la mayor frecuencia de tareas en las cuales nos consultan en las empresas tiene que ver con todo lo que es la parte psicosocial. Muchísimas gracias a todos. Jessica, María Camila, Ivonne, Anderson, Javier, Leonardo, Julián, Lucía, María Camila, María Cristina, Orlando, Ramiro, Sor, Susan, Valeria, Verónica. Creo que faltaron aquí como unas 4 personas en esta semana. Bueno, entonces una feliz noche para todos. Que descansen. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Que tenga una feliz noche. Igualmente. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Promete que descansen. Chao.